Saludos cordiales a todos los participantes de este majestuoso Congreso Internacional. Eh, Mi nombre es Walter Navas, soy docente investigador del Instituto Tecnológico Superior Universitario España de Ecuador. Hemos sido invitados a participar con una charla y pues estamos acá para justamente compartir con ustedes lo referente al Insights para el emprendimiento y la innovación. Un poquito vamos a hacer un recorrido rápido de lo que significa los insights, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que prácticamente un emprendedor y un innovador básicamente debe conocer? Uno de los primeros elementos es que el emprendimiento innovador es un motor de ideas, de negocios y que transforma el entorno, puesto que cuando nosotros vemos un problema, buscamos la solución a ese problema, nos enamoramos del problema. La segunda parte es importante tener un propósito superior que nos inspire, que nos invite a levantarnos todos los días a lograr ese sueño, ¿no es cierto? Ese propósito sumado con una idea de negocio en donde yo puedo desarrollar pasión, estaría prácticamente hablando de que eh, voy a tener una probabilidad del 90 al 100% de tener éxito en mi emprendimiento. El otro elemento fundamental es el autoconocimiento. Por supuesto, yo debo saber quién soy, qué aptitudes, qué competencias, qué habilidades tengo. Y eso sumado a que debo tener como una de las habilidades blandas en los actuales momentos en un escenario buca que es de vulnerabilidad, incertidumbre, ¿no es cierto?, de riesgo, eh, es la inteligencia emocional. También es importante que el emprendedor tenga claro que debe investigar, que debe saber qué es lo que está sucediendo en su entorno y en los tiempos venideros más cercanos. Por ejemplo, en los actuales momentos nos está inquietando saber cómo se están preparando las empresas para la transformación digital, para ser parte del ecosistema de las industrias 4.0. Entonces es muy fundamental el tener el conocimiento de lo que se viene y para eso es importante investigar cuáles son las megatendencias, qué herramientas voy a utilizar para llegar a esa transformación digital de la que ya nos habló Alvin Toffler en algún momento, que estamos en épocas de, de la robótica, ¿no es cierto? De la realidad aumentada, entre otras cosas. Y finalmente aterrizar todos esos elementos en un Business Model Innovation, ¿no es cierto? No solamente en el famoso Lean Canvas que pensaría que todos lo conocemos, sino ir un poquito más allá y también combinar esa idea de negocio a través de ese lienzo en un modelo de gestión. Para entrar en el tema, nosotros eh, prácticamente tenemos un observatorio mundial, digámoslo así, que es el GEM. Es el monitor o ese observatorio que monitorea, ¿no es cierto?, los emprendimientos en Latinoamérica. Y en el caso nuestro, en nuestro país, el GEM monitorea o es monitoreado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Entonces, aquí tenemos una de las últimas contribuciones científicas en donde nos demuestra que la tasa de emprendimiento temprano en nuestro país y en nuestra región, que es Sudamérica, nos ubica básicamente en el segundo lugar, un poquito debajo de Chile. Entonces, si estamos hablando de que hoy es un mundial de emprendedores, pues prácticamente nosotros estaríamos ubicados en el segundo lugar. En lo que tiene que ver a las economías de innovación por regiones, eh, voy a citar prácticamente los tres países que están liderando la parte de innovación. Y entonces nos encontramos que en Europa está Suiza, ¿no es cierto? Está Suecia y está el Reino Unido. En lo que tiene que ver en el tema del Asia y de Oceanía, lidera Singapur,
Corea y China. En lo que tiene que ver con el Asia y un poco al norte del África está ubicado Israel, está ubicado Cyprus y Emiratos Árabes Unidos. En Sudáfrica está pues Sudáfrica, Kenia y la República de Tanzania. Y también tenemos en lo que tiene que ver en el centro del Asia está India, Irán, Kazajistán. Y en Latinoamérica lo lidera Chile. En segundo lugar están los hermanos mexicanos y tercero está Costa Rica. Y en Norteamérica está Estados Unidos y Canadá. Acabamos de vivir una pandemia y claro, uno de los grandes innovadores que ha tenido la humanidad, como Albert Einstein, decía que las mejores oportunidades están justamente en lo que tiene que ver en cuando existen amenazas, cuando existen altos riesgos, ¿no es cierto? Cuando existe desastre. Y nos pasó y estamos todavía en un proceso de, del SARS-2, del COVID-19, ¿no es cierto? Y justamente eso ha promovido de que se desarrolle la innovación. Entonces en la prensa local vemos que eh, el COVID-19 y las oportunidades para emprender son temas que realmente eh, se gestionaron, se visibilizaron, ¿no es cierto?, en nuestro entorno más cercano, mientras que las grandes empresas cerraban sus puertas, despedían a sus trabajadores, prácticamente entraban en un segmento de caos. Los emprendedores estuvieron en primera fila dándole batalla y dándole la guerra al COVID-19. Y entonces existen algunos modelos mentales experimentales para generar creatividad. Eh, los chinos, que son aquellos que lideran de alguna manera en el mapa mundial sobre lo que tiene que ver la innovación, ellos han expresado algo muy interesante. Dicen que en América, ¿no es cierto?, se encuentra la creatividad y que son los chinos los que se empoderan de lo que es la innovación. Iban juntos, ¿no? Los creativos y los innovadores. Y entonces una de las metodologías que desarrollan estos escenarios de creatividad y de innovación es el famoso design thinking, ¿no es cierto? Que tiene elementos claramente identificados, ¿no es cierto? Como es la idea, cómo puedo resolver el problema, ¿no es cierto? Necesito también que sienta un escenario de empatía, ¿no es cierto?, para quien está diseñado, cuáles son las necesidades de nuestros potenciales usuarios, definir a qué se va a enfrentar el usuario con el problema, ¿no es cierto? Y existen algunas estrategias como la investigación, la observación, e inclusive el interiorizarnos en el problema. Se tiene que testear, es decir, presentar prototipos, ¿no es cierto?, a través de una investigación de mercado, levantar información, retroalimentarlo y una vez intentar verificar si ese prototipo, que es el famoso startup, cumple con las satisfacciones o requerimientos del cliente. Si es que lo cumple, pues simple y llanamente nos vamos ya trasladando ese proyecto al mercado y lo lanzamos. Y si es que no, pues hay que pivotearlo, ¿no es cierto? Basándonos justamente en una retroalimentación sostenida de todos aquellos problemas que identifica el usuario y que debe ser corregido en el menor tiempo posible. Una de las tendencias que yo había hablado al inicio de esta charla es de que las empresas están direccionándose a certificarse como empresas tipo B. Es decir, en los actuales momentos nos estamos dando cuenta que de alguna manera la pandemia nos dejó esa particularidad de ser más empáticos con la naturaleza, de amar más eh, el planeta, ¿no es cierto? Y de realizar una cadena de valor que tenga una trazabilidad digna, orgánica, humana. Y entonces, pues el propósito del negocio y del modelo de negocios en ese sentido, ¿no es cierto?, se encuentra en el centro
de todo mi proceso y involucra y compromete a trabajadores, a los clientes, a la comunidad, al medio ambiente y a los gobiernos. Entonces, básicamente está basado en lo que nosotros llamamos la famosa triple hélice, ¿no es cierto? Y entonces tenemos empresas como la de Barwin-Meiler, ¿no? Esta empresa que es dedicada justamente al tema de las finanzas. Ellos hacen una declaración de su propósito y dice, estamos en el negocio para que todos los miembros de nuestros equipos puedan tener vidas significativas y satisfactorias. Entonces, ya no está en el centro de la organización el famoso cliente, sino está el activo más importante de la organización, que es el ser humano, ¿no? Está ahí, está el cliente interno. All Blacks de pronto deben saber de que se trata del equipo más eh, de mayores logros, de que mayores campeonatos a nivel mundial ha logrado en el deporte del rugby. Y ellos presentan 15, 15 principios en donde tiene una relación, ¿no es cierto?, con el ser y el parecer. Es decir, unen la palabra al hecho, desde la parte emocional, desde la parte humana, del prototipo del ser humano que tiene que ser. Y entonces nos dicen que la huella social es el impacto que nuestra vida tiene sobre otras vidas. Espectacular, ¿no? O sea, debemos ser ejemplo para que quienes están tras de nosotros nos sigan. BlackRock, ¿no es cierto? Es otra de las importantes empresas que, miren lo que nos acaba de mencionar, nos preocupamos por el cambio, el buen gobierno y el impacto de las empresas en la sociedad, ¿no? Comprometidos justamente con eso. Patagonia, ustedes deben saber de que la industria, la segunda industria más contaminante en el mundo es después del petróleo, es el segmento de la industria textil. Y entonces aparece una empresa que decidió hacer una reingeniería y ser más amigable con el planeta, que es Patagonia, ¿no? Muchos de ustedes deben haber asistido a las tiendas de Patagonia y en donde dice estamos en el negocio para salvar nuestro hogar, el planeta. Y quienes hemos tenido la oportunidad de visitar una tienda de Patagonia, pues ellos producen su ropa para que dure toda la vida. E inclusive si es que hay alguna fricción, ellos lo reparan, pero la idea es minimizar los impactos, ¿no?, medioambientales. Y juegos infinitos, la gente no compra lo que haces, ellos compran por qué lo haces. Y nos estamos enfrentando a una generación de millennials, de centennials, ¿no es cierto?, que son nativos digitales y que ellos justamente están pidiéndoles a las empresas y exigiéndoles conocer a dónde van sus recursos, su rentabilidad, a dónde está destinada. Y cuando ven que hay una causa noble tras de ese propósito, pues ellos invierten y se convierten en fieles a esa marca. La pasión. Eh, yo he tratado de sacar este texto de una película, ¿no?, muy bonita, latinoamericana y argentina, ¿no? El secreto de tus ojos. Y es interpretado por Franchella. Y dice pues que el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, hasta de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar y no puede cambiar, es de pasión. Y eso es cierto, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, que lo disfrutamos y que amamos haciéndolo, pues créanme que ese creo, pensaría que es el secreto del buen emprendedor, ¿no? Su negocio será sostenible en el tiempo. Y entonces hay que transformar ideas en resultados. El círculo de Rifle habla de que hay que hacer investigación, de que hay que hacer también innovación y que pues esto va a permitir el desarrollo, ¿no? Estamos en una época y en una era donde antes era la investigación, luego apareció el desarrollo, el I+D,
y ahora estamos con el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, es lo que tenemos en los actuales momentos. Y miren, ahí tenemos una idea muy creativa. De pronto, la persona que lo lanzó en el mercado, el Fat Free Yogurt de pescado, ¿no? Recordemos que la carne de pescado es una de las más saludables y más sanas. Entonces, la humanidad está buscando consumir cosas que no tengan químicos y que sean buenas para su salud. Otro de los elementos fundamentales son las habilidades blandas, ¿no es cierto? Y ese es justamente parte del autoconocimiento, porque cuando nosotros entramos en un proceso de formación universitaria, de una formación de educación superior, pues siempre vamos a tener las habilidades duras, que es el aprobar la malla curricular, titularnos y presentarnos a una oferta de trabajo. Pero eso nos garantiza apenas, de acuerdo a estudios, apenas un 40% de la probabilidad de lograr un empleo. Pero ese 60% nos dan las habilidades blandas. Y un jefe de talento humano de una empresa a la cual yo lo visité le preguntaba cuáles son los requerimientos que necesita el empresariado para contratar a mis estudiantes universitarios que están en formación y que pronto se insertarán al campo productivo. Y él me decía, lo único que yo requiero de que esos jóvenes profesionales tengan inteligencia emocional. Y hay un bestseller, ¿no es cierto?, de Coleman acerca de la inteligencia emocional, que les invito a que lo lean y que disfruten con esa lectura. Entonces ahí hay un indicador de que nosotros debemos aprender a trabajar en escenarios de incertidumbre, de riesgos, de presión, ¿no es cierto?, y de saber trabajar en equipo, entre los más importantes. Entonces el entorno en el cual ahorita nos estamos desenvolviendo, post pandemia, todavía se lo ha conocido y se lo ha denominado en el sector empresarial en un entorno VUCA, ¿no? ¿Por qué? Porque es volátil, cambia o varía de forma poco previsible. Nadie nos dijo hace 3 años atrás que iba a haber una pandemia de mucha mortalidad y de mucho impacto económico para las empresas. Es incierto, ¿no es cierto? No sabemos qué ocurre y qué va a ocurrir mañana, ¿no? Probablemente otras pandemias, probablemente algunas medidas económicas que no están previstas ni planificadas. Es complejo porque es difícil de comprender por sus múltiples factores y probablemente es ambiguo por la dificultad de interpretar o adivinar sus consecuencias. Entonces tenemos megatendencias, ¿no? Una de ellas, o mejor dicho, hay dos tipos de megatendencias claramente definidas. La una es las megatendencias sociales y las otras son las megatendencias tecnológicas. En el repositorio del Instituto Tecnológico de Monterrey, más o menos por los años 95, pudieron ya investigar sobre cuáles son esas megatendencias y si lo revisamos con detenimiento vemos que están muy vigentes en los actuales momentos. A esas megatendencias tecnológicas y sociales es importante también referirnos sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos entregó la ONU y que se deben cumplir hasta el año 2030. Y entonces, si revisamos cualquiera de esos objetivos, son muy amigables para poder desarrollar emprendimientos de innovación. Les dejo ese tips para que también lo realicen una pequeña investigación por cada uno de ellos. El otro es este desconstructor para lograr la innovación. Es una matriz muy básica donde existen 4 elementos importantes, ¿no? El que yo debo primero saber de mi idea de negocio, de mi prototipo, qué es lo que debo eliminar en relación siempre comparándome con los competidores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debo reducir? ¿Qué es lo que debo mantener? ¿Y qué es lo que debo de crear? Entonces aquí yo tengo en el eje de las X, ¿no es cierto? Todos aquellos valores o todos aquellos elementos que ayudan a crear valor. Y fue en base a esta matriz que el circo
de Soleil, ¿no es cierto? Muy conocido ese circo francés, cómo logró ser prácticamente el mejor circo del mundo. Tenemos otro caso, el prototipo de Dyson. Dyson, el fundador de esta empresa importante de la industria, ¿no es cierto?, de la manufactura, pues observó que había mucha pérdida en lo que tiene que ver a, a ese producto que les estoy enseñando en pantalla, ¿no? Eh, Básicamente es una aspiradora. Tradicionalmente tenían unas bolsitas de papel donde se acumulaba prácticamente toda la basura que aspiraba y se daba cuenta que primero que contaminaba el ambiente, que afectaba la salud del usuario porque inhalaba prácticamente esos polvos muy imperceptibles a la vista del ser humano, y desarrolló un tipo de aspiradora básicamente que no requiere de ese insumo que es la bolsa de papel y que básicamente trabaja por medio de una turbina. Entonces, hoy básicamente es una de las mayores productos de demanda a nivel del mundo. Y bueno, nos estamos en una era de transformación digital, estamos en la industria 4.0, ¿no es cierto? Y para eso debemos migrar todos a un mundo digital. ¿Por qué? Porque tenemos etapas de adopción digital. Eh, Esto es un proceso de lo que les acabo de mencionar. Igual, parece que a los inicios de los años 2000 por ahí, en China se desarrolló pues prácticamente la plataforma Zoom, ¿no? Y nadie o pocos lo conocían o pocos lo usaban. Fue la pandemia la que nos permitió utilizar esta plataforma educativa tecnológica, que nos conectamos a través del mundo, ¿no es cierto? Y nos podemos mirar y podemos realizar redes colaborativas de apoyo como esta, donde mi institución está contribuyendo con este congreso importante. Entonces estamos en un proceso de adaptación. Recuerden o recordemos desde la era prehistórica, ¿no es cierto?, cómo algunos animalitos lograron adaptarse en el tiempo y han sobrevivido más de 2000 años. Es el caso de las tortugas, el caso de las iguanas, entre otros. Lograron adaptarse. Son o es importante que esos cambios sean acelerados, ¿no es cierto? Nos encontramos con un crecimiento exponencial. Las industrias quieren ser más exponenciales, con la posibilidad, o es la estrategia que están empleando, para que los competidores no puedan de alguna manera nivelar ni superar su idea e innovación. Es importante entender que hay una presencia de una competencia digital que está presionándonos y que los clientes esperan, ¿no es cierto?, o tienen su expectativa sobre un producto que sea de calidad y que tenga una excelente o nos deje una excelente experiencia. En el 2030, miren lo que está pasando. Actualmente hay 8 billones de aparatos conectados al Internet, y va a suceder que en el 2030, es decir, apenas en 8 años más, vamos a tener 1 trillón de aparatos conectados. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esa transformación digital? ¿No es cierto? Eh, Partiendo desde la experiencia del cliente. Siempre el cliente será el norte para desarrollar cualquier tipo de creatividad e innovación. Ellos son los usuarios, ellos son los mandatarios, ¿no es cierto?, los que van a decidir si compran o no, y lo más importante, si se quedan o no con nosotros, ¿no? Si existe esa fidelización a la marca, porque les dimos, repito, un buen producto, un buen servicio, eh, y sobre todo una experiencia. La tecnología va de la mano y la transformación del negocio, ¿no? Un nuevo modelo de negocio. Entonces estamos viviendo actualmente eso, donde todo está prácticamente digital. Podemos realizar transacciones, podemos hacer compras, ¿no es cierto? Hay plataformas como Amazon y otros donde nos dejan en forma directa en nuestros hogares.
debemos colocar de una mejor manera, ¿no es cierto?, de una forma muy proactiva, los 9 componentes de este lienzo de innovación Canvas, ¿sí? Por ahí tenemos que empezar y luego pues complementarlo con un modelo de gestión estratégica. Hay muchos modelos, ¿no es cierto? El modelo ISO 9000, el modelo FQM europeo. Y este modelo fue parte de una investigación personal en mi formación doctoral, donde propuse a la comunidad científica del mundo el realizar un modelo de gestión estratégica para pymes, ¿no es cierto? Porque sabemos que las pymes es el 90% a nivel del mundo que contribuye al Producto Interno Bruto de un país y de una nación. Y entonces nuestra labor será el tratar de formalizar esos negocios informales de los pequeños, de que esos pequeños eh, crezcan y se hagan medianos y por supuesto que los medianos se apalanquen y logran subir a ser grandes, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que todos soñamos y este modelo nos permite esa posibilidad. Primero, gestionar a través de la estrategia de una muy buena dirección, trabajar en equipo, realizar un diagnóstico a través de un planeamiento estratégico, utilizar los indicadores del cuadro de mando integral, ¿sí? Eh, Atrevernos a generar un sistema de calidad para exportar. Recordarles que en el tema alimentario América es la reserva alimentaria del mundo, ¿no es cierto? Donde los europeos, donde los asiáticos, donde los africanos requieren justamente de nuestros alimentos. Entonces hay oportunidades de negocio. Tenemos que generar una satisfacción en todos los stakeholders o grupos de interés como son los clientes, los accionistas, los inversionistas. Debemos manejar nuestros modelos de negocios a través de procesos, documentarlos, ¿no es cierto? Y también a través de las herramientas de las redes sociales, ¿no es cierto? Que cada una cumple un propósito importante, posicionar a nuestra marca en el mercado. Y pues cuando yo logro la sumatoria de todos los elementos como resultado final, voy a tener la innovación, ¿no? Y transversalmente pues trabajar con un modelo de mejora continua. Entonces, la dirección estratégica tiene que estar liderada por justamente por una persona con mucha visión, ¿no? El trabajo en equipo, pues debemos transformar las organizaciones de grupos a equipos donde tengan ese sentimiento de pertinencia y se pongan la camiseta de la organización. El team building es una herramienta poderosa. Aquí tenemos cómo podemos desarrollar un planeamiento estratégico, ¿no es cierto? Desde el análisis interno, creando valor para entregarle a nuestro cliente, minimizando las amenazas y aprovechando las oportunidades del mercado. Las 4 perspectivas del cuadro de mando integral están más vigentes que nunca, ¿no? El conocer exactamente a nuestro cliente, cómo desarrollarle a nuestra empresa a través de la formación internamente con su infraestructura administrativa y tecnológica y también pues tener una muy buena rentabilidad financiera. Aunque el objetivo empresarial en los actuales momentos ya pasó en segundo lugar la rentabilidad, ahora es la creación de valor, ¿no es cierto? Que nuestras acciones en la bolsa de valores sean bien altas. Eh, Atrevernos a exportar, generar desde las universidades esa cultura de la exportación, porque a través de la exportación la economía de un país crece, genera más divisas, genera más empleos y más oportunidades. El reto de los negocios digitales que son parte de la innovación es justamente que esté centrado en el cliente y debemos conocer en él cuáles son sus intereses, cuál es su cultura, sus motivaciones, sus dolores, sus soluciones para que éstas sean priorizadas. Eh, una comunidad, ¿no es cierto?, donde, como ustedes ven, circular, ¿no? Donde se maneje una forma de gestión humana, ahora se lo llama el Human Company, donde todos los procesos ya no solamente dependan de los ERPs aisladamente por cada una de las áreas funcionales de la empresa, sino que sea un modelo integrado de información para la toma de decisiones y todo, pues claro, a través de un sistema informático.
el posicionamiento del mercado a través de las diferentes redes sociales, como les acabo de mencionar, ¿no? Y pues lograr generar ideas, componentes de valor, propuestas de valor disruptivas, escalables y sostenibles en el tiempo, que nos permita que estas empresas como Southwest Airlines, que es de los Estados Unidos, pueda superar ampliamente a las tradicionales y que nadie ha podido de alguna manera ni igualarlo ni superarlo, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de una innovación disruptiva. Y en el caso de Southwest Airlines, nos dejó a los emprendedores y a los administradores y empresarios el famoso low cost, el modelo de low cost. Y aquí tenemos un modelo, ¿no es cierto? Un mapa de procesos para lograr esa innovación. Pues por factor tiempo, de alguna manera quedaría pendiente para poderlo explicar en otro congreso posterior. Reflexiones finales: competir no solo para ser la mejor empresa del mundo, sino ser la mejor para el mundo. Esa tiene que ser la actitud en los actuales momentos. Tenemos un ejemplo de cómo un modelo tradicional, como de pronto el que yo les había participado y puesto a consideración, el modelo de gestión estratégica de mi autoría, hoy algunos han tomado algunos elementos y hoy podemos mirar cómo hay un modelo de transformación digital de una empresa que se llama Kruger, ¿no? En donde le pone a las columnas importantes de, del inicio del modelo a la estrategia, porque sabemos que los estrategas saben cómo hacerlo, cómo buscar los medios para lograr el objetivo final. Y el objetivo final va a ser la gestión de la cultura y del cambio. Increíblemente hemos descubierto que más allá de la visión y de la misión, lo más importante es la cultura organizacional. Y por supuesto, transversalmente, cuando yo les había propuesto el tema de una retroalimentación, un feedback a través de la mejora continua, ellos, Kruger, están proponiendo que sea esa retroalimentación a través de innovación abierta, donde el gobierno, donde la academia y donde el empresariado unan esfuerzos para dar las soluciones más viables a los problemas estructurales de la sociedad. El mundo nos necesita. Finalmente, me voy a permitir darles una lectura de esta última diapositiva. Líderes innovadores como astronautas, ambiciosos, visionarios, curiosos, exploradores, arriesgados, atrevidos y que ven todo desde una perspectiva global. Estos astronautas de los negocios, aunque parecen estar solos y alejados en el espacio, están en continua comunicación con sus equipos y necesitan de sus equipos para volver a tierra. Muchas gracias, una buena tarde y hasta pronto.